días, soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de Educación Médica Continua. Sean todos bienvenidos. Eh, Antes de dar inicio a nuestras sesiones, recordamos favor de mantener en silencio sus micrófonos. Las preguntas las podrán hacer a través del chat y al final de la sesión se las haremos llegar a nuestros ponentes. Y también les pedimos que nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción, misma que encontrarán esa liga en el chat o bien a través del QR. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Hoy continuaremos con nuestra cuarta sesión de salud global, que esa ha sido el módulo del mes de mayo. En el primer módulo vimos retos que se enfrentan desde la perspectiva global para buscar una mejor salud y una equidad en los pueblos. La segunda sesión vimos la tuberculosis desde el punto de vista global, al mismo tiempo que vimos algunos aspectos muy particulares y muy puntuales para el manejo de la misma. Y la semana pasada vimos cómo la nutrición afecta también en esta salud y lograr una equidad en los pueblos. El día de hoy tendremos una interesante plática por dos doctoras. La plática es Salud Materna, Impacto en el Neonato y Lactancia, y va a ser impartida por la doctora Grecia Villa y Erika Díaz. Me voy a permitir dar una pequeña reseña de nuestras ponentes. La doctora Grecia Villa Cruz estudió medicina en la Universidad Autónoma de San Luis. La especialidad de ginecología y obstetricia la realizó en el programa multicéntrico de ginecología y obstetricia del Tecnológico de Monterrey con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Hizo un fellow en climaterio y menopausia en el Tecnológico de Monterrey y una maestría en salud global en la Universidad de Barcelona, Instituto Global Barcelona. Es profesora de ginecología y obstetricia del Tecnológico de Monterrey y ejerce su profesión en el Hospital Regional Materno Infantil, en la Clínica de Atención Médica, CAM, Fundación Santos y de la Garza Evia, y en el Hospital Zambrano Elion. Bienvenida, doctora Grecia Villa Cruz. Muchas gracias, doctor. La doctora Erika Alejandra Díaz Contreras, ella estudió medicina en la Universidad de Monterrey, en Monterrey, en Nuevo León. Hizo la especialidad en pediatría en el programa multicéntrico Tecnológico de Monterrey, junto con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. Tiene un diplomado en niños y adolescentes con síndrome de Down por Virtualis Chile, y está cursando una maestría en Dirección y Gestión Sanitaria por la Universidad de Barcelona. Bienvenida, doctora. Pero también, antes de darle la palabra, ella es profesora de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud Tecnológico de Monterrey y ejerce su profesión en la consulta privada en el Hospital Zambrano Elion. Es coordinadora del programa de mentoreo de la especialidad en pediatría y es miembro de la Red Down México. Bienvenida, doctora Erika Alejandra Díaz, y le cedo la palabra. Adelante. Muchas gracias, doctor Valencia. Muchas gracias por esta invitación. El día de hoy la doctora Grecia y yo vamos a platicarles un poquito sobre la salud materna y cómo esto impacta también en el neonato y en la lactancia materna. El último bloque de este mes sobre salud global, que nos parece un tema muy interesante, un tema que compete mucho, sobre todo ahora que estamos viendo toda esta situación de la pandemia. Vamos a ver un poquito más adelante respecto a este tema. Y bueno, esperemos que cualquier duda que tengan al final de la plática nos la pueden hacer saber. Los vamos a invitar para hacer un poquito más interactivo esta plática. Vamos a invitarlos a que participen con nosotros en una dinámica que la vamos a estar haciendo a lo largo de esta plática. Voy a compartir mi pantalla para que puedan participar. Muy bien. No sé si por ahí la alcanzan a ver. La idea es entrar a esta página que se llama www.kahoot.it o desde la misma aplicación de Kahoot les van a pedir un pin para el juego, que es el pin que aparece dentro de sus pantallas. Y bueno, vamos a dar un minutito para
para que puedan participar. No es obligatorio, pero si les gustaría participar para hacerlo más interactivo, les agradeceríamos su participación. Si no quieren poner su nombre y quieren poner algún otro nombre, también lo pueden hacer, o sus apellidos, sus iniciales también, por ejemplo, también lo pueden hacer. Lo pueden hacer desde su computadora o inclusive desde su celular, también es posible hacerlo. Nada más para recordarles que a los que van a estar participando es bien importante que mantengan su celular como encendido en la misma página porque después se puede llegar a desconectar. Muy bien. Bueno, vamos a empezar como quiera. Si se quieren seguir conectando en el transcurso de la sesión, es posible hacerlo. Se va a quedar el pin guardado en la parte de abajo de la pantalla. Muy bien, salud materna impacta en el neonato y la lactancia. Este es el tema que vamos a tratar el día de hoy, como ya lo comentamos. Y bueno, ¿qué objetivo vamos a tratar en esta plática? Vamos a hablar un poco de la mortalidad materna, que la doctora Grecia nos va a platicar un poco más de eso con estadísticas, de cómo estábamos años previos a la pandemia y qué pasó en el año 2020 con la pandemia, que va a ser muy interesante este tema. Los objetivos del milenio del 2000 al 2015, ¿qué son estos objetivos? Los hemos llegado a cumplir, los objetivos a nivel mundial, a nivel país México. Vamos a hablar también un poco más de la mortalidad neonatal y mortalidad infantil, los objetivos del desarrollo sostenible, que son en los que estamos actualmente. Vamos a hablar también sobre la lactancia materna, súper importante en este tema de salud materna. Y vamos a dar solamente un poco, vamos a hablar un poco sobre COVID-19 y cómo influyó la salud materna e infantil. Vamos con la primera pregunta. ¿Saben cuántas mujeres mueren al día a causa del embarazo? Vamos a ver qué tal. Pueden ir contestando desde sus celulares, recuerden, o desde sus pantallas, dependiendo de dónde se conectaron. Muy bien, vamos a ver. Es algo rápido, ¿eh? Muy bien. Aquí se van a ir marcando. No es un juego de ver quién da más y quién da menos, pero se van a ir marcando quiénes son los que contestan primero y que contestan de manera acertada. Muy bien. Muy bien, vamos a dar inicio hablando de mortalidad materna y realmente para mí es un gusto empezar a hablar con esto porque es el tema que más me gusta, más me apasiona y que fue la razón por la que inicialmente quise convertirme en ginecóloga. Entonces, como bien vieron, las estadísticas son impactantes. Todos los días, según la OMS, se mueren alrededor de 830 mujeres y todas estas por causas prevenibles, que es algo muy importante que vamos a tocar más adelante.
y que estas están relacionadas con el embarazo y con el parto alrededor del mundo. Es muy importante porque también esta otra cifra también es como algo impactante, es que el 99% de estas muertes ocurren en países en desarrollo. Y en desarrollo, pues bueno, ahí estaríamos nosotros considerados como país. Algo muy importante es que esta mortalidad materna también refleja la inequidad tan grande que existe en salud, porque la mortalidad materna es mucho más alta en zonas urbanas en las zonas rurales y comunidades pues más pobres que en comparación con las comunidades urbanas. Entonces, esto nuevamente nos habla de la inequidad. Algo importante mencionar es que también el grupo de las pacientes adolescentes son las que enfrentan también mayores riesgos para mortalidad materna, pero no son el grupo que tiene la mayor tasa de mortalidad, como ahorita lo vamos a hablar. Entonces, pues digo, esto es importante porque pues anticoncepción llega a ser un tema bastante importante al momento de pensar en estrategias para disminuir la mortalidad materna. Entre 1990 y 2015, la mortalidad, si quieres regresarle tantito, Eri, la pasada. La mortalidad materna disminuyó en un 44% y pues obviamente nos habla de cómo la salud materna y neonatal pues están muy relacionadas. Como lo había mencionado, la mayoría de las muertes maternas son evitables y esto pues lo que nos termina demostrando es que todas las mujeres necesitan tener acceso a atención prenatal durante la gestación y algo muy importante es que también necesitan recibir atención especializada, tanto durante el parto como después del parto y sobre todo este apoyo durante primeras semanas del puerperio y lo que empieza a ser la vida del neonato. Estas cifras también para mí son así como que muy impactantes de cómo habla que alrededor de 2.7 millones de recién nacidos murieron en 2015 y algo de lo que no muchas veces se habla es de otros 2.6 millones que nacieron muertos. Entonces aquí es donde nos da el enfoque muy grande el control prenatal para prevención de lo que es la mortalidad materna. Entonces, aquí, bueno, empieza el papel tanto de gine como pedia para poder prevenir y sobre todo acompañar a las pacientes durante el embarazo. Aquí sigue, porfis. Ahí va la siguiente pregunta del quiz. ¿Saben cuántos eran los objetivos del milenio? Muy bien. Están subiendo de posición. Entonces, bueno, los objetivos del milenio ocurrieron en este marco del 2000 al 2015. Esto sucedió celebrando la cumbre del milenio de las Naciones Unidas. Se juntaron alrededor de 186 representantes de los países y se dieron a la tarea de unir esfuerzos para tratar de garantizar los derechos fundamentales de la salud para las personas más necesitadas. Son 8, como pueden ver. Hablando un poquito, digo, la intención era tratar de ayudar obviamente a los más pobres. Los que más nos competen a nosotros es el 4 y el 5. El 5 hablaba de mejorar la salud materna y esto se dividía en dos metas, que era realmente una reducción del 75% de la mortalidad materna y el otro era garantizar que hubiera acceso universal para todas las pacientes. Y bueno, la meta número 4 iba en relación un poquito más a disminuir la mortalidad infantil los primeros 5 años en dos terceras partes. El resto de los objetivos trataban también de combatir enfermedades transmisibles o con una carga importante también de enfermedad, como eran VIH y SIDA, y algo de medio ambiente. Además de que la número 8, pues lo que trataba era de dar este enfoque global, y una de las frases más famosas de la salud global es piensa global y actúa local, que era lo que tratábamos de hacer, ¿no? Que todos juntos tratáramos de mejorar la salud de toda la población y todo en un marco sobre los derechos humanos. Entonces, pues se definieron ciertas metas, así como he mencionado, e indicadores con el propósito de poder ir evaluando cuál era el
cumplimiento o al grado de avance de cada uno de los países. Y ahorita un poquito más adelante vamos a ver cómo le fue a México en estos primeros objetivos. Y bueno, esta pregunta es un poquito para ver si saben cuál es la principal causa de mortalidad materna en México. Y es pues una pregunta libre, entonces nada más es poner cuál creen ustedes que sea la causa número 1 por la que se mueren las mujeres en México. Hemorragia, infección COVID. Ok. Pues sí, prácticamente las englobaron todas. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, estas son las principales causas maternas. Hemorragia obstétrica en general es la número 1 en la mayoría de los países. Algo interesante sucede en Latinoamérica. Los últimos años pasados, las enfermedades hipertensivas eran las causantes número 1 de las muertes maternas. Y de hecho, en México se comporta un poquito similar. A veces depende del año que estemos estudiando. Podemos ver la hemorragia obstétrica como primer causa y las enfermedades hipertensivas como segunda causa o primera. Algo muy importante, bueno, que también sepsis está relacionado con esto, que son las infecciones, generalmente pues las que ocurren después del parto. Y algo importante que también engloba la parte de hemorragia es todas esas pacientes con embarazos pequeños en primer trimestre que tienen algún aborto, un embarazo ectópico, también terminan siendo casos de mortalidad materna. Y de aquí la importancia de, uno, prevenir que haya embarazos no deseados o edades muy tempranas, y otro es que pues las mujeres puedan tener acceso a un aborto seguro para no poner en peligro su vida. Entonces, bueno, esto es lo que la OMS dice a nivel mundial. Ahorita vamos a revisar un poquito cómo se comportan en México estas causas. Entonces, esto es un poquito de estadística que a lo mejor lo encontrarían algo tedioso, pero es algo muy interesante porque hubo un cambio pues radical, y algo súper importante es que la mortalidad materna se cuantifica a través de algo que se llama razón de mortalidad materna, y esto es un indicador de crecimiento de un país. Entonces, realmente esa es la importancia detrás de que no se mueran las mujeres en nuestro país, porque es la manera en la que nos podemos comparar con el resto de los países. Entonces, revisando un poquito cómo se comportó la primera semana de enero en la semana epidemiológica, que este es un informe que todos los días, si una mujer se muere, automáticamente se desencadena todo un sistema de notificación, y en la primera semana de enero pues tuvimos una razón de mortalidad materna de 25.8 defunciones por cada 100,000 nacimientos, y en comparación con el año previo, en 2019, en esta misma semana, se encontró un incremento del 10%. Entre las causas número 1, aquí hubo un empate entre las primeras 3, que era hemorragia obstétrica con un 18%, asimismo enfermedades hipertensivas, que era lo que yo mencionaba, que normalmente pues están en el primer y segundo lugar, y en este momento las enfermedades del sistema circulatorio también ocuparon el 18%. El grupo de edad con mayor mortalidad materna fue entre 45 y 49 años, y las entidades con más defunciones maternas fueron tanto el Estado de México como en Chiapas, que tuvieron 2. Esa primera semana se murieron 11 pacientes, y en conjunto pues estas sumaban el 30% de las defunciones que se registraron. La primera semana epidemiológica, pues Nuevo León no reportó ninguna muerte materna. Y si nos vamos a la última semana de 2020, vimos que la razón de mortalidad materna estaba ahora en 46.6, o sea, prácticamente al doble. Con respecto al año previo había un incremento del 37%. Aquí el grupo de edad con mayor mortalidad materna fue entre 50 y 54 años, y la parte más interesante es cómo la causa número 1 de mortalidad materna fue COVID. Realmente en la tabla la primera viene COVID confirmado, que correspondía a un 21%, y abajo viene el COVID que no se identificaba el virus, pero que el cuadro era muy sugestivo. Entonces ahí se agregó todavía otro 5%, lo cual pues representaba el 26% de las causas de muerte materna.
La otra cosa ahí interesante es, como había mencionado, enfermedad hipertensiva se convirtió en la segunda causa después de COVID. Entonces, tan solo en el mismo año vimos cómo las enfermedades hipertensivas fueron la segunda causa. Y también algo interesante es que nos dimos cuenta a lo largo del año que había pacientes con COVID que desarrollaban algo que se llama preeclampsia-like syndrome. Entonces, muy probablemente alguna que otra de esas pacientes también pudo haber estado en el grupo de COVID. Y como tercera causa, pues la hemorragia obstétrica. Otra cosa interesante es que los estados con mayores defunciones continuaron siendo tanto el Estado de México como Chiapas, que vimos que desde un principio eran los estados que tenían este número de defunciones, y que pues también nos habla de esta inequidad misma dentro del país, ¿no? O sea, que cómo la salud puede moldearse tanto según la localización geográfica que tengamos o la infraestructura. En los demás estados que más muertes tuvieron fueron Puebla, Jalisco y Chihuahua, y en conjunto todas estas entidades pues sumaban el 40% de las defunciones registradas. Al final del año, Nuevo León reportó 34 muertes maternas. Y esto es un poquito para ver la situación actual en México, de cómo empezamos en 2011 y a lo largo del tiempo, o sea, estos últimos 10 años, cómo ha ido evolucionando. Si revisamos en 2011, se reportaron 953 muertes, y esto daba una razón de mortalidad materna del 42.1. Conforme fuimos avanzando, fue disminuyendo hasta que entre 2018 y 2019 logramos la tasa más baja, que era un 33.9, pero 2020 nos vino a cambiar todo completamente y prácticamente empezamos como si estuviéramos en el 2011, ¿no? Nos terminamos con la razón de mortalidad materna, que es del 46.6, que si nos vamos a los indicadores que ahorita más adelante vamos a hablar del desarrollo sostenible, pues estamos dentro de lo que está esperado, pero pues obviamente hubo un incremento muy importante de casi el 50% en las muertes maternas en este año. Muy bien, vamos a hablar ahora de causas de mortalidad neonatal infantil. Esta igual es una pregunta abierta. ¿Cuál es la principal causa de mortalidad neonatal infantil en México? Recién nacido prematuro, prematurez, infecciones. Finalmente la prematurez fue la causa. Muy bien. Entonces, hablando de mortalidad neonatal, antes de pasar a cuáles son las causas, la realidad es que los niños corren mayor riesgo de morir, sobre todo en el primer mes de vida. La tasa promedio mundial es de 17 muertes. Esto es la estadística a 2019, 17 muertes por cada 1,000 nacidos vivos, que sí hemos mejorado definitivamente de años previos. En 1990 se reportaban 37 muertos por cada 1,000 nacidos vivos, hablando de mortalidad neonatal, que comprende antes de los 28 días de vida, y que, bueno, pues esta reducción fue del 52%. Un poco de lo que mencionaba la doctora Grecia al principio, de cuántos niños mueren en 2016, que se reportaban 2.7 millones, 2.8 millones, en 2019 se reportaron 2.4 millones de niños. De mortalidad infantil, comprendiendo esto del primer mes de vida hasta el año de vida, 11 muertes por cada 1,000 nacidos, y del año a los 5 años, 10 muertes por cada 1,000 nacidos vivos. ¿Cuál es la importancia y por qué poner tanto la mortalidad infantil como la mortalidad neonatal? ¿Y por qué la mortalidad neonatal compete en todo lo de salud materna también? Porque vamos a ver más adelante que algunas de las principales causas, sobre todo de muertes en los primeros el primer mes de vida, tiene mucho que ver o está muy relacionado a cómo fue la atención materna desde el embarazo al momento del nacimiento y los primeros días de vida del bebé. Cómo este seguimiento puede impactar en la salud e inclusive en la mortalidad de los neonatos y de los niños en este primer año de vida.
Dentro de las principales causas de muerte, esto vamos a hablar de estadísticas que tenemos en México y hay una diferencia que la pueden ver en la tablita desde los años 79, 80, 2016, que se tiene un poco de estadísticas más completas en México relacionados a esta etapa. Podemos observar cómo de las afectaciones o de las principales causas de muerte son las originadas en el periodo perinatal. ¿Cuál es el periodo perinatal? Es el que abarca de la semana 28 de gestación, o sea, todavía durante el embarazo, que esto compete también un poco a la edad, a los niños prematuros, hasta los primeros 7 días de vida. Vemos cómo sigue siendo, a pesar del transcurso de los años, sigue siendo dentro de las principales causas de muerte. ¿Cuáles incluyen estas? Ya las mencionaron anteriormente en el quiz. Prematurez es una de ellas, las asociadas con la prematurez definitivamente, asfixia, hipoxia, y todo esto también compete, como mencioné ahorita, a la salud materna, a la importancia del control prenatal que hemos hecho hincapié anteriormente. Algunas otras que han ido escalando dentro de las principales causas de muerte en la actualidad o en 2016, por ejemplo, son las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. Mucho de esto se debe a que en el transcurso de los años, las tecnologías, los avances en el diagnóstico, probablemente muchas de estas patologías antes no eran clasificadas con alguna enfermedad como tal, y ahora con todo el desarrollo de las tecnologías podemos dar un diagnóstico y siguen siendo de importancia el poder evaluar a los niños de manera temprana ante cualquier tipo de malformaciones que puedan afectar o que puedan poner en riesgo su vida. Algunas otras que también escalaron son los signos y síntomas y hallazgos anormales clínicos y el laboratorio, causas externas de morbilidad y mortalidad, como son los accidentes, ahogamientos, caídas, agresiones, cualquier otra cosa que no compete como tal al momento del nacimiento. Y algunas que disminuyeron y llama mucho la atención son las enfermedades del sistema respiratorio, que también pudiera ser asociado a las diferentes tecnologías o los avances que tenemos en el tratamiento para los chiquitos en este primer periodo neonatal. Y las enfermedades infecciosas y parasitarias, que también ha apoyado el desarrollo de nuevos tratamientos, medicamentos que nos puedan ayudar a mejorar el tratamiento como tal de los neonatos. Dentro de las principales causas de muerte, y ahora hablando en menores de un año, quitando como el periodo neonatal, esto es en menores de un año, del primer mes al año de vida, pues llama la atención que las afecciones originadas en el periodo perinatal siguen siendo o escalaron a ser una de las primeras causas de muerte. Entonces, llama la atención cómo después de los años 80, 90, aumentaron estas causas de muerte por dificultades tanto en el embarazo, el parto y el primer mes de vida, por lo que habría que retomar en cuenta por qué es esta causa, por qué siguen siendo dentro de las principales causas de mortalidad, tanto neonatal como infantil en menores de un año. Y mucho de esto a nivel internacional o a nivel mundial se debe a que en muchos países hay poca continuidad. Si desde el control prenatal en muchos estados o países no lo tenemos también arraigado, como a lo largo del nacimiento, del embarazo y del nacimiento, no hay una continuidad materna e infantil. Por eso es la importancia. Hay muchos países también que no reportan como tal sus muertes neonatales o que no se tiene como tal un diagnóstico al momento de nacimiento, o como comentó la doctora Grecia, como hay algunas muertes inclusive antes del nacimiento como tal. E inclusive hay algunos países, como por ejemplo en el sur de Asia, algunos países que no le dan atención a las niñas, se les da más atención a los varones, y cómo esto también puede afectar en la mortalidad materna, en la mortalidad neonatal y la mortalidad infantil. Esta estadística es más a nivel mundial. Cómo podemos observar que si bien ha habido una mejoría de 2007, que viene en el primer rango, a 2019, que es la última estadística, a nivel mundial, sí se observa una disminución, que es parte de los objetivos que teníamos del milenio a 2015. Sí ha habido una mejoría. Sigue habiendo algunos países, como por ejemplo África, que también tiene mejoría. Sin embargo, los casos de mortalidad neonatal
neonatal siguen siendo altos. Esto nos lleva a evaluar cuáles son los recursos que se tienen en estos países, a mejorar las estrategias para mejorar, por ejemplo, la pobreza. O sea, no todo está relacionado a solamente la mortalidad neonatal. Hay mucho más detrás que tenemos que ir hacia eso para poder mejorar tanto la salud materna como la salud infantil. Este es un mapa a nivel mundial relacionado a la mortalidad neonatal por cada 1000 nacidos vivos y vemos cómo México está dentro de los rangos que están menores, esto es a 2019, de 5.30 a 11.50 está México con una media de 9. Sí ha habido mejoría, sí ha habido disminución en la mortalidad neonatal. Habría que ver y evaluar cómo nos fue o cómo vamos a estar posterior a esta pandemia, que también vamos a comentar un poquito más adelante, pero aún así hay mucho por hacer. Hay otros países, como por ejemplo África, que realmente su mortalidad sigue siendo alta y es algo que nos compete a nivel global poder atender esta situación. Dentro de la mortalidad infantil en México y ver el transcurso de los años hasta 2016, sí ha habido un descenso significativo de 92.6%. Sí disminuyó, sobre todo en este último año de 2010 a 2016, ha habido una disminución, un descenso significativo de 14.8%. Sin embargo, si nos vamos a nivel global y viendo cómo es la estadística en otros países primermundistas, que todos han tenido una disminución en sus tasas de mortalidad infantil, llama la atención cómo México pues sigue estando con una diferencia significativa a comparación de todos estos países. Un aspecto, bueno, pues a destacar es este descenso. El país que tiene el mayor descenso de su mortalidad infantil a lo largo de estas décadas fue Japón, que lo observamos ahí con un 96.8%, seguido de Francia con una disminución del 93.7%, y llama la atención que en tercer lugar sí está México con un 93%. Sí ha habido diferencias significativas, sin embargo, todavía hay mucho por hacer. Comparado con otros países de Sudamérica, por ejemplo, de Centroamérica, Chile ha sido uno de los, a lo largo de estos años de evaluación, ha sido uno de los que ha tenido mayor porcentaje de reducción con 96%. Ya como mencionábamos, México fue un 93% y ha habido otros países que también han mejorado su tasa de mortalidad infantil, que bueno, pues esto es parte de lo que tenemos que seguir trabajando a nivel global. Y bueno, esto es nada más lo que les habíamos comentado de lo que eran los objetivos de desarrollo y cómo avanzó México para alcanzarlos. Específicamente hablando de tanto la número 4 como en la número 5. En la 4, como bien acaba de mencionar la doctora Erika, México estaba prácticamente a nada de cumplir la meta de mortalidad, de reducir la mortalidad infantil. A lo máximo que la redujo fue 15.7 y la meta era de 13.7%. Y en cuanto a mortalidad materna, desde 1990 hasta el 2013 que se tomaron estas estadísticas, México logró la reducción del 75% que teníamos de mortalidad materna. La tasa en ese entonces era de 88 y México tenía un 38.2. Para 2015 la tasa iba a disminuir o estaba planeado que iba a llegar a 22.2 muertes por cada 100,000 nacidos vivos, y ahorita si nos vamos a lo último que teníamos de Monterrey, pues estamos al doble de esta tasa que mencionan aquí, de cómo pues realmente sí hubo un gran esfuerzo por parte del país para lograrlo, pero como bien mencionaba la doctora, pues todavía queda un camino muy largo por recorrer y que ahorita vamos a ver en qué se convirtió esta nueva agenda que tenemos para los siguientes años. Entonces, parte de lo que platicábamos ahorita es que definitivamente existe una necesidad de establecer estrategias para mejorar la atención durante el embarazo, parto y puerperio. Es ahorita con todo lo de la pandemia, creo que debemos de volver a retomar estas estrategias.
si bien a lo mejor en el área infantil, neonatal, no hubo muchos cambios a nivel de mortalidad infantil y neonatal, pues sí vimos muchos cambios durante el embarazo, ¿verdad? En las embarazadas. Entonces, creo que parte de las estrategias va a ser, pues, mejorar la prevención, el cuidado, en dado caso de que otra situación de pandemia pudiera, volver a nivel global. Otra de las preguntas. ¿Sabes cuántos son los objetivos de desarrollo sostenible? Muy bien, la respuesta era 17. 17. Muy bien. Muy bien, entonces, como ahorita acabamos de ver, la razón de estos objetivos, realmente los objetivos del milenio no fue que no cumplieran la función, sino que sirvió para demostrar que pues cuando todos queremos podemos avanzar demasiado, pero nos dimos cuenta que no solamente de eso depende la salud, o sea que realmente tenemos que poner esta visión global, y algo de lo que siempre estamos hablando de salud global es acerca de todos los determinantes sociales de la salud. Y estas estrategias o estos objetivos nos hicieron darnos cuenta que necesitábamos cambiar un poquito y tratar de cambiar sobre todo la inequidad en salud. Es muy interesante ver cómo los países fueron avanzando, pero fuimos avanzando a tasas muy, muy diferentes. Y pues las desigualdades persisten hasta nuestros días. Entonces es como al momento que se ponían el establecer esta meta que decían, bueno, ahora qué vamos a hacer para salud materna, era establecer que el objetivo fuera reducir la mortalidad a menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos, que si yo les digo, bueno, si ahorita mencionamos que era 46, pues podrían decir, estamos dentro de la meta que nos planteamos, pero digo, yo creo que ninguna mujer debería de morirse durante el parto, durante el embarazo, ¿no? Entonces es algo que pues no podemos concebir como sociedad. Entonces la experiencia que nos dejaron los objetivos del milenio era que con esfuerzos se puede lograr, se puede ir avanzando, pero que no nada más necesitamos de las personas, sino que también necesitamos mucha voluntad política, mucho sustento económico, ver por el clima, también digo el medio ambiente. Entonces, esto fue lo que intentaron hacer los objetivos de desarrollo sostenible, y sobre todo la parte de, pues también alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Que los países que van avanzando un poco más puedan también apadrinar un poco a los que no, y tratar de avanzar pues todos al mismo paso. Entonces, en general, la regla, o bueno, de la meta que ahora nos vamos a enfocar era la número 3. Aquí vemos, es una meta muy amplia porque en general habla de buena salud y bienestar, entonces puede parecer un poco ambigua, pero si vemos está nuevamente dividido en 9 metas. Entonces, la que nos competen a nosotros como salud materno-infantil está la 3.1, que es pues reducir la mortalidad materna. La 3.2, que hablaba de reducir las muertes prevenibles tanto en recién nacidos como en niños menores, era de menos 12, arriba debajo de 12 muertes de recién nacidos vivos, y la de niños menores en menos de 25 por cada 1,000 nacidos vivos. Y la 3.7, que también es una súper importante, que habla sobre acceso universal a servicios de salud que estén relacionados con salud sexual y reproductiva. Entonces aquí yo pienso que es una de las más interesantes porque es donde viene toda la parte de planificación y toda la parte de prevención de embarazos no deseados, que pues normalmente son los que terminan en desenlaces, pues nada, no, que en desenlaces para las pacientes que terminan en estados de gravedad. Entonces, en base a esto, la Organización Panamericana de la Salud, que también es parte con la Organización Mundial de la Salud de región Latinoamérica, estas son como que las áreas de trabajo que tratan de enmarcar lo que nos toca hacer de este 2016 a 2030, que uno pues es reducción de la razón de mortalidad materna, la disminución de la mortalidad neonatal y la mortalidad prematura de las enfermedades que no son transmisibles, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, como había mencionado. Y uno muy importante es que integrar esta parte de salud reproductiva a todas las estrategias y a los programas nacionales adecuados a cada uno de los países.
Bueno, esto es un poquito para ver cómo fue que de 2000 a 2015 inicialmente estábamos centrados en personas, planeta y que se elaboraran asociaciones para lograrlo y que al momento de empezar a ver esta respuesta lo que teníamos que pensar era como en algo que realmente pudiera funcionar a largo plazo. Entonces ahí fue donde se empezó a incluir, por ejemplo, planeta. Antes nada más era como cuidar el medio ambiente y aquí vemos que empezó con todo lo del uso de la energía, ir a cuidar vida marina. También la parte de la prosperidad se empezó a pensar todo en la parte económica, en la creación de empleos, en la infraestructura, en hacer sistemas, ecosistemas. Entonces, realmente pues vemos cómo es una agenda mucho más completa y que habla más bien como de un plan de acción universal. O sea, es para que todos los países empiecen a formar asociaciones colaborativas y pues de esa manera garantizar que se cumplan estos nuevos objetivos. Otros objetivos también más englobados a la nutrición materna e infantil se elaboraron en 2012 y son objetivos hacia 2025. Son 6 objetivos nutricionales que elaboraron tanto la OMS como la UNICEF para monitorizar pues toda la nutrición a nivel mundial. Cabe destacar que como estábamos de línea de base en 2012, dejé exclusivamente lo relacionado a la salud materna, que es la reducción de la anemia en mujeres en edad reproductiva, en 29% que estábamos a nivel mundial, disminuirla al 15% e incrementar la lactancia materna de manera exclusiva los primeros 6 meses de 38 hasta 50%, que también vamos a ver un poco más adelante sobre lactancia materna. Obviamente todo esto tenemos que adaptarlo a los diferentes países, a los diferentes objetivos que se tienen y a las diferentes posibilidades demográficas, ¿verdad? Pero siempre es importante tener y estar con esta meta de los diferentes objetivos que se tienen. Y bueno, esto es un poquito lo que discutimos tanto la doctora y yo, de que cuál sería como la mejor estrategia o qué nos plantearíamos nosotros para poder mejorar tanto la salud materna como la de los neonatos. Y realmente caímos en cuenta que pues es atención tanto de la mujer como del recién nacido, ¿no? Que realmente es un binomio y el que tenemos que estar vigilando desde un principio y que para mí yo creo que la estrategia número 1 tendría que ser esto que también menciona muy bien la Organización Panamericana de la Salud, que es acerca del cuidado prenatal o el control prenatal como tal. Entonces, ahorita voy a hablar un poquito de control prenatal, obviamente no en el lado clínico, sino desde una perspectiva más global, el saber a qué le llamamos control prenatal o qué debería estar haciendo el control prenatal. Y bueno, como ustedes saben, pues es serie de visitas programadas de la embarazada con miembros del equipo de salud. Aquí es importante remarcar que no en todos los países pueden tener acceso a un ginecólogo para control prenatal y que muchas veces los médicos de atención primaria son los que tienen que realizarlo e incluso en comunidades son los mismos jefes de comunidad o algunos que están con algún tipo de entrenamiento. Entonces esto es muy importante porque nos habla de cómo tenemos que estar capacitando a estas personas que están involucradas en el control prenatal. Y el objetivo del control prenatal es vigilar la evolución del embarazo, prestar una adecuada preparación para el nacimiento de la madre y algo muy importante que se repite continuamente y que yo creo que es como la liga o como el gap más bien que tenemos entre materno y neonatal, es esta parte de la crianza, ¿no? Y se habla mucho de los primeros 1000 días de vida de los recién nacidos, que son como que los golden days para asegurarnos de que su crecimiento va a ser el más adecuado. Entonces, en general, el control prenatal debe cumplir 4 requisitos muy básicos, que es que sea precoz, o sea, hablando de que inicie de manera más temprana, idealmente pues tiene que haber algo preconcepcional, que sea periódico, eso está muy marcado por todas las guías, completo en el sentido de lo que tiene que ir a buscar y de amplia cobertura, o sea, que realmente puedan tener acceso las pacientes a este. El otro es que persigue pues detección de enfermedades maternas subclínicas, identificar los factores de riesgo, prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones más importantes del embarazo
llevar una vigilancia del crecimiento y la vitalidad fetal adecuada y preparar de manera psicofísica a la paciente para el nacimiento. Algo súper importante también es educar a la paciente para que posteriormente podamos apoyarla o brindar información para la crianza del recién nacido. Dar un Entonces, bueno, seguimiento como tal. si ya tenemos esto, pues ustedes dirían, bueno, y entonces, ¿por qué no hemos podido lograrlo o por qué no se ha reducido? Y pues es porque nos hemos topado con ciertas barreras para lograr que el control prenatal sea adecuado. Estas barreras, uno, bueno, en lugares en los que pues el costo, o sea, que no es completamente gratuito para algunas pacientes, y también importante mencionar que el costo que también genera para la paciente en cuanto a horas laborales que pierde o el transporte, entonces no únicamente es el costo como tal de la consulta. Otra cosa es lo que hablaba yo de que la inadecuada capacidad del equipo de salud, ya sea por calidad, por tiempo, o hospitales muy saturados, problemas en la organización del sistema para brindar los cuidados como es de infraestructura, barreras de tipo cultural, esto sobre todo en comunidades indígenas, también la parte de inaccesibilidad geográfica, que es que pues no puedan tener acceso a un control prenatal, y también la falta de que las pacientes crean en el control prenatal o conozcan sus beneficios como tal y recibir sus cuidados. Muy bien. Otra pregunta, ¿cuántos niños son alimentados con lactancia materna a nivel mundial? Muy bien. 2 de cada 5, sí hubo personas que contestaron correctamente. Muy bien. Entonces, realmente lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que 3 de cada 5 a nivel global no están siendo alimentados con seno materno, de manera exclusiva al seno materno, sobre todo en la primera hora de vida, que muchas veces es lo que llama la atención y lo que interesa, ¿verdad? Que en la primera hora de vida el bebé sea alimentado y esté en apego con la mamá. En México, realmente es 1 de cada 3 niños que no están alimentados al seno materno. Y bueno, pues alrededor del 44% de los niños entre 0 a 6 meses de edad son alimentados de manera exclusiva al seno materno. Vimos anteriormente que la meta es llegar al 50% de estos niños alimentados al seno materno. La lactancia materna subóptima contribuye a más de 800,000 muertes en niños y los países pierden o pueden llegar a perder más de 300 billones anuales por una baja tasa de lactancia materna. Es muy importante mejorar el desarrollo infantil y reducir los costos de salud a través de la lactancia materna, que esto da como resultado los beneficios económicos. Sabemos que la lactancia materna, parte de sus beneficios es que contribuye a disminuir algunas infecciones en el periodo neonatal y en el periodo infantil, por lo tanto tiene pues sí, está muy relacionado al gasto público y a lo que gasta cada uno de los estados y de los países por estos niños. ¿Qué es lo que se recomienda? Como ya sabemos todos, iniciar la lactancia materna en la primera hora del nacimiento y ser alimentados de manera exclusiva por 6 meses. La lactancia materna que sea libre de demanda, sin mamilas y sin chupones. Iniciar la alimentación complementaria a los 6 meses, continuando con la lactancia materna hasta los 2 años. ¿Cuáles son los 10 pasos para una lactancia materna exitosa? Que ya la sabemos, no me voy a hacer mucho hincapié a esto, pero sí es importante seguir retomando y seguir estudiando y haciendo hincapié en los hospitales en los que estamos, inclusive en nuestros pacientes, por estas 10 pasos para una lactancia materna de manera exitosa. ¿Cuál es la estrategia como tal que tiene la OMS y la UNICEF para mejorarlo? Como ya comenté, incrementar el 50% el apego de la lactancia materna para el 2025. Comenté que ahorita que estábamos en 44%. Global Breastfeeding Collective, que es implementar un poco más de estrategias a nivel gubernamental, a nivel de otro tipo de organizaciones civiles, hacer mucha más promoción de la lactancia materna. El Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que regula toda esta comercialización de las famosas fórmulas, y obviamente promover cursos de lactancia materna para trabajadores de la salud. Así como mencionó la doctora Grecia, que es muy importante hacer hincapié en el control prenatal
Parte también de la estrategia del control prenatal es hablarles a las mamás que están por tener a su bebé sobre la lactancia materna, empoderarlas, como es la palabra que se usa últimamente, empoderarlas en la lactancia materna, explicarles y que los mismos trabajadores, sea quien sea trabajador de la salud dentro de los hospitales, tenga toda la capacitación para esto. Última pregunta, ¿cuál es la duración media de la lactancia materna no exclusiva en México? Muy bien, 4 meses, 9 meses, muy bien. Acuérdense que es no exclusiva, o sea que ya estamos implementando también la alimentación complementaria. Entonces, en México para 2018 se tenía que era de 9.7 a nivel nacional, Nuevo León 7.4, previamente en 2014 teníamos 8.8, ha habido una mejoría significativa, sin embargo todavía hay mucho por hacer. Podemos encontrar que en los estados más hacia el sur tienen un porcentaje de duración media mucho más alta, Oaxaca, por ejemplo, en 14.1. Sin embargo, estados más hacia el norte, Tamaulipas, Chihuahua, Nuevo León, siguen teniendo porcentajes bajos de 7.4 meses, que es la lactancia materna. Entonces, tenemos que hacer mucho más hincapié en promover, continuar con la lactancia materna de manera exclusiva los primeros 6 meses y posterior a esto hasta los 2 años. ¿Qué pasa en México? Esta es la encuesta nacional de los niños y niñas y mujeres realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública y la UNICEF México, donde llama la atención que del porcentaje de alimentados con inicio temprano y no inicio temprano, llama mucho la atención que hospitales públicos tienen un mayor porcentaje de lactancia materna comparado con los hospitales privados. Obviamente también el tipo de parto tiene mucha relación. Hablamos un poco que el noreste y el noroeste tienen porcentajes relativamente eh, bajos comparados con el centro, con una media nacional de 54%, y cómo la lactancia materna de manera exclusiva es más baja que la que tiene el hecho de usar otro tipo de fórmulas y que inclusive los niños como tal no lactados en ningún momento tuvieron lactancia materna, sigue siendo significativa. Esta es la práctica de la lactancia materna en niños y niñas menores a 6 meses. Comentaba también la doctora Grecia en un inicio que las madres adolescentes también es un grupo de edad que tenemos que tener dentro de nuestra estrategia. Y también compete que en estas madres adolescentes el porcentaje de lactancia materna de manera exclusiva es bajo. Si bien en parto vaginal es alto de 36%, la meta obviamente es del 50%, como ya mencionamos, todavía queda mucho por hacer y haciendo hincapié en que los nacimientos por cesárea muchas veces no se tiene apego piel con piel y no se tiene lactancia materna, hay que hacer mucho más hincapié en las estrategias en estos rubros. La lactancia materna como tal, la estrategia más costo efectiva para prevenir la mortalidad infantil y mejorar la salud en corto y largo plazo de la población infantil de una nación. Y bueno, esto es un poco hablando de COVID, se nos está acabando el tiempo para esta plática, vamos a darlo muy, muy rápido, no es el tema hablar de COVID como tal, nos podríamos llevar toda una sesión para hablar de ello, pero vamos a hablar muy a grandes rasgos cómo estamos hasta ahora, qué sabemos hasta ahora. En relación de recién nacidos, en la CDC nos reporta que de 923 recién nacidos de madres positivas, solamente el 2.6% se han reportado con prueba positiva a las 24 a 96 horas del nacimiento. La realidad de todo esto es que no se tienen como tal reportes de recién nacidos. Creo que mucho de esto se enfocó en que en los adultos los casos eran mucho más predominantes. Sí se han reportado, por ejemplo, algunos casos de niños hospitalizados al mes de vida. Sin embargo, todo esto tiene relación o lo que la hipótesis es que la transmisión ha sido horizontal. La verdad es que con todo esto del COVID, todo ha ido cambiando, todo ha sido muy cambiante en el transcurso del año. No conocíamos cómo era este virus, por lo tanto, los cambios en las estadísticas, pues, sobre todo en niños, pues han sido muy variables.
Muy bien, de los casos de COVID-19 niños a nivel mundial, volvemos a lo mismo, no hay tanto reportado. Lo poco que se tiene ahorita reportado a nivel mundial es que la estadística es baja comparada con la que tenemos en los adultos. Vamos a ver si ahora con el cambio del regreso a clases, la vacunación, esto puede llegar a afectar, aumentando ahora los casos en niños o inclusive manteniéndolos igual como lo tenemos. Va a ser muy interesante ver esas estadísticas a final del año. ¿Cuál es la prevalencia que se tiene hasta ahora? Menores de 20 años, 2 a 35%. Y de los 10.7 millones de casos reportados ahora de estos niños menores o jóvenes menores de 20 años, 68% han sido en adolescentes entre 10 y 19 años y 32% en niños de 0 a 9 años. Vamos a pasar esto, el manejo del recién nacido ha sido y de la embarazada a la actualidad no hay cambios, ha sido muy cambiante en el transcurso del año pasado de lo que vivimos, platicábamos la doctora Grecia y yo de cómo fueron estos cambios en el recién nacido, si hay que hacerle pruebas, si no, si hay que aislarlo de la mamá, no. Todos estos cambios se estuvieron viendo en el transcurso del año pasado. Lo que se refiere ahorita es que lo más que podamos tener al bebé con la mamá en alojamiento, obviamente con todas las medidas de precaución, con todas las medidas de higiene de la madre, pues es lo mejor para seguir fomentando el apego de la mamá y del hijo y obviamente seguir fomentando la lactancia materna. Y la verdad es que, digo, yo creo que ya por el tiempo nada más es que hablamos de lo que decía la doctora, de cómo cambió esto. Igual me tocó estar trabajando con pacientes COVID, tanto privado como en el medio público, y algo que le platicaba yo a la doctora Erika era que como al principio nosotros a todas las operábamos, por ejemplo, porque pues no sabíamos si iba a pasar algo al bebé o no. Obviamente pues nuestra tasa de cesárea se elevó inicialmente. Luego vimos que si las dejábamos más tiempo embarazadas se nos complicaban más. Entonces realmente ahorita el que yo vea este flujograma habla de todo el aprendizaje que tuvimos este año y que como pues a lo que estábamos acostumbrados realmente en un minuto pues nos cambió a todos. Entonces, digo, yo la verdad, creo que ha sido un año muy interesante, que que mortalidad materna es algo que hemos estudiado por muchísimo tiempo. Se nos siguen muriendo las mujeres en México de esto, en el mundo en general. Entonces, realmente yo creo que ahorita es cuando más necesitamos gente experta, tanto en salud global como estas alianzas, tanto ginepedia, era lo que también decíamos en broma, de que esta batalla o esta pelea constante entre gine y pedia, y que realmente pues trabajemos como lo que somos, que es un equipo, ¿no? Y que lo más importante para nosotros es entregar a una mamá y a un bebé sanos a final de cuentas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Grecia Villa y Erika Díaz por su excelente presentación y la perspectiva de cómo la salud materna pues impacta no nomás en esa mujer, sino en el neonato y cómo también influye en la lactancia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sé que hay muchísimas preguntas, pero se nos ha agotado el tiempo de cómo actuar de manera local pensando global. Muchísimas gracias a ustedes dos y a toda nuestra audiencia. Que tengan un excelente día. Les recordamos que nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción. Que tengan un excelente día.